Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe del Cartel de los Soles, mantuvo una reunión secreta con disidencias de la FARC en Medellín, Colombia, esto en el año 2020. Según un informe desclasificado del Departamento de Justicia al que tuvo acceso NTN 24. El documento recoge con detalle cómo fue ese encuentro que, según él mismo, sirvió para establecer rutas de cocaína y armas a través de Colombia. Además, la Fiscalía norteamericana detalla el papel del hijo del dictador venezolano dentro de la estructura criminal denominada Cartel de los Soles. La información desde Washington, D.C. con nuestro periodista Roberto Macedonio. Roberto, buena tarde. Y el objetivo de ese encuentro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sería crear una nueva ruta de narcotráfico a través de Colombia con destino a Estados Unidos y también promover el tráfico ilegal de armas mediante las disidencias de las FARC. Ambos se habrían encontrado, por un lado representantes de las disidencias de las FARC y por otro Nicolás Maduro Guerra, el hijo del dictador venezolano, en la ciudad de Medellín en el año 2020. Es lo que revela un documento del Departamento de Justicia al que tuvo acceso NTN 24. La información en la siguiente nota. Es el documento que recoge el encuentro entre Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolásito, con las disidencias de las FARC. Una reunión que, según este escrito del Departamento de Justicia al que tuvo acceso NTN 24, se dio en Medellín en el año 2020. El objetivo de la misma habría sido abrir rutas de droga y de tráfico de armas a través de Colombia con destino a Estados Unidos. Alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con 2 representantes de las FARC. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos durante los siguientes 6 años, hasta aproximadamente 2026. Maduro Guerra también discutió el pago a las FARC con armas en relación con los cargamentos de cocaína. La incógnita es si las autoridades locales de entonces conocieron o no estos hechos. Expertos como el abogado Miguel Ávila, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, explica el protocolo de inteligencia en estos casos. Inteligencia en Colombia trabaja meramente para el gobierno nacional, ¿sí? Aunque la policía trabaja en regiones y demás, y puede que no sea tan relevante poner en conocimiento estos elementos de inteligencia a una alcaldía, sí era relevante quizás ponerlos en conocimiento al gobierno nacional. Y si no se llevó al gobierno nacional, es que probablemente estas informaciones no se hayan corroborado. Si llegó a hacerse y no se dio esa información, podríamos llegar a decir, y esto, vuelvo indico, es una especulación, que tanto la policía como la alcaldía para esa época estuviesen pues encubriendo alguna información de importancia nacional sobre todo este tipo de reuniones con grupos al margen de la ley o, digámoslo así, narcoterroristas. Pero el documento del Departamento de Justicia no solo recoge este episodio, también otros hechos delictivos cometidos por Nicolás Maduro Guerra, como el uso de aviones de PDVSA para traficar con grandes cantidades de droga desde Isla Margarita. Se podría enfrentar casi que a los mismos cargos que está enfrentando su padre. En los cargos o en los counts, cuando miramos el indictment, encontramos 4 cargos fundamentales. Primero, la conspiración por el tráfico de drogas, la conspiración por el uso de armas de destrucción, el uso de fuentes para transitar drogas por canales seguros, y eso está configurado o está puesto dentro del Código Penal estadounidense. Nicolás Maduro Guerra se enfrenta a algunos de los delitos más graves del Código Penal de Estados Unidos por los hechos que recoge el informe del Departamento de Justicia. Muchos de esos delitos son también los que enfrenta ahora a su padre en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Los delitos que recoge ese escrito del Departamento de Justicia al que tuvo acceso NTN 24 contempla incluso la cadena perpetua, según el Código Penal de Estados Unidos. La información desde Washington para NTN 24. Feliz tarde. Roberto, gracias por este reporte. Feliz tarde para ti también en la capital de Estados Unidos. Quiero saludar precisamente en Estados Unidos a Hugo Hacha.
analista experto en temas de seguridad, además profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ya está en pantalla. Gracias por atendernos. Un placer, a sus órdenes. Es un gusto, señor Hacha. Según este documento desclasificado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en esa reunión en Medellín, Colombia, se habrían pactado rutas para el tráfico de armas, de drogas desde Colombia hacia los Estados Unidos. Quiero que comencemos por allí. ¿Cómo operan normalmente estas redes transnacionales del narcoterrorismo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que operan como una corporación. El crimen transnacional organizado abandonó hace mucho tiempo las estructuras tradicionales de las bandas o los carteles a los que nos habíamos acostumbrado. Hay una coordinación que muchas veces tiene nodos de control fuera de los territorios nacionales. Es imposible concebir esta reunión entre Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, con las disidencias de las FARC, si es que no hubiera habido algún grado de venia proveniente de La Habana. Es más, si ustedes ven las reacciones que han tenido, por ejemplo, la manifestación política de Iván Mordisco, llamando a la construcción de un frente unido para responder a lo que él denomina la agresión imperialista contra Venezuela, una de las primeras manifestaciones ha sido del liderazgo del ELN, Antonio García, diciendo de que es evidente de que debe existir este tipo de unión. No hay que confundirse, esta no es una cuestión de bilateralidad o de la acción de un capo del narcotráfico. Este es el conjunto del crimen transnacional organizado, actuando de manera corporativa y coordinada para cumplir objetivos de naturaleza estratégica. Señor Hacha, informes locales señalan que dicha reunión pudo haberse realizado en mansiones, en viviendas de alto valor, en Medellín y con posible protección de grupos criminales. ¿Qué tan probable es que actores locales, autoridades locales incluso, hayan facilitado o estado al tanto de ese encuentro? Altamente probable. Altamente probable. Hay antecedentes de esto, hay antecedentes de carteles de la droga mexicanos, en este caso hablando del espacio territorial de Bolivia, donde autoridades locales del gobierno nacional inclusive estuvieron al tanto de la presencia del hijo del Chapo Guzmán en el territorio de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. No me extrañaría nada que en el caso del hijo de Nicolás Maduro Moros, esto también haya tenido un grado de participación. Desgraciadamente, y esto lo digo con profunda tristeza, Colombia ha sido afectada directamente en muchos aspectos por la expansión de las capacidades que ha tenido el crimen transnacional organizado a partir de todo lo que pudo operar el Cartel de los Soles como parte del régimen que aún hoy controla el gobierno en Caracas. Dada la ausencia de registros, por supuesto, migratorios, la sospecha además del ingreso por rutas no oficiales, eso tiene que ver ya con crimen organizado. ¿Cómo evalúan las agencias de seguridad de los Estados Unidos este tipo de movimientos? Como un marco totalmente integrado, simplemente para proporcionar un contexto, no podemos separar este documento de las revelaciones que hiciera, si no me equivoco, Reuters, sobre las 12 investigaciones activas que desde el 2022 afectan a Delcy Rodríguez. No lo podemos desprender tampoco de la condena a pena perpetua más 30 años que tuviera el señor Orense Azócar, alias El Gordo, recientemente en el mismo distrito judicial. Creo que tenemos que comprender nuevamente de que esta ha sido y continuará siendo una forma de desarrollar una guerra híbrida en contra de los Estados Unidos, buscando lo que, de acuerdo a lo que hoy día está admitido oficialmente en la doctrina del Departamento de Guerra, afectar la seguridad estratégica del país y atentar contra la vida de sus ciudadanos. El actual alcalde de Medellín, eso aparentemente habría ocurrido en el año 2020, era otra autoridad local la que había en la ciudad de Medellín, una de las principales ciudades, por supuesto, de Colombia, pero el actual alcalde de Medellín ha ofrecido colaborar con el FBI y otras autoridades para que se esclarezca qué pasó y si se dio finalmente esa reunión entre el hijo de Nicolás Maduro, dictador venezolano, hoy preso en Brooklyn, y Nicolás Maduro Guerra, que funge como diputado de una Asamblea Nacional Ilegítima en Venezuela. Ese es el cargo, además de otras ocupaciones que tiene Nicolás Maduro Guerra en Venezuela con este régimen que ha quedado encargado tras la caída de Nicolás Maduro. Desde el punto de vista operativo, ¿cómo puede darse esa colaboración? Autoridades locales, en este caso las de Medellín,
con el gobierno de los Estados Unidos o las autoridades de los Estados Unidos? Bueno, primero que nada, en la recopilación de información, en la protección de evidencia existente, en la preservación de la vida y la cadena de custodia de lo que pueden ser testigos potenciales. Estoy seguro, a partir de los documentos que se han podido conocer, de que el FBI tiene, estoy seguro que es así, el registro electrónico de comunicaciones y lo que se llama el Digital Trace, que acompañó a esta, llamemos, visita de Nicolás Maduro Guerra a territorio colombiano. Sin embargo, yo quiero insistir en el aspecto de la integración de información y sobre todo en la posición política firme que tiene el gobierno de los Estados Unidos frente a esta situación. No olvidemos que el propio presidente Trump tuvo en su momento palabras muy duras con respecto al propio jefe del Poder Ejecutivo colombiano cuando le dijo de que cualquier persona involucrada con el narcotráfico enfrentaría serias consecuencias en lo que a la justicia norteamericana respecta. A eso iba yo, porque próximamente, en la primera semana de febrero, se va a dar ese encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo queda Colombia en todo esto si llegara a comprobarse que, o hay evidencia de que esa reunión se dio con ese fin, además, conspiración para el narcotráfico y el tráfico de armas? Bueno, seriamente afectada. Mire, lo sucedido en la noche entre el 2 y el 3 de enero en Caracas, que llevó a la detención de Nicolás Maduro Moros, no es ni mucho menos el final de la posición estratégica de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado. La denominada Zona de Paz, que básicamente ha sido la entrega de un segmento significativo de territorio de soberanía por parte de Colombia al crimen transnacional organizado, es un espacio que preocupa y mucho a los Estados Unidos. Ustedes saben perfectamente de que también el gobierno norteamericano anunció recientemente, horas atrás, restricciones y llamó a la precaución a los operadores y líneas aéreas con respecto a los espacios sobre Colombia, Panamá, Ecuador y México, que podrían ser afectados por operaciones destinadas a atacar a las rutas del narcotráfico, ya no solamente sobre espacio marítimo, sino sobre rutas en tierra. Creo que desde ese punto de vista, Colombia está, luego, tengo que decirlo nuevamente, grave y tristemente afectada por todo lo que ha sucedido durante lo que va de la administración del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo puede el presidente Gustavo Petro, en ese encuentro con el presidente Donald Trump, virar la posición, el pensamiento que se tiene, el trabajo que se ha hecho hasta ahora y ponerse a derecho con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que no nos debemos llamar a engaño. Es como el tema de la apariencia en la demora en una transición en el caso de Venezuela. Hay que recordar de que el gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que Delcy Rodríguez está involucrada en ilícitos que están en investigación por autoridades federales y ante tribunales federales. Lo mismo es válido en el caso de Colombia. Vuelvo a reiterar, fueron muy duras las expresiones que tuvo el presidente de los Estados Unidos en relación al presidente Gustavo Petro. Y desde ese punto de vista, cualquier colaboración efectiva que pueda permitirle a los Estados Unidos reducir, sobre todo en el tema de costo de vidas, el impacto y la llegada de narcóticos a las fronteras y a las ciudades de los Estados Unidos, será bienvenido. Si esto comprará impunidad, me permito dudarlo desde una perspectiva informada. Yo iba hacia allá, precisamente, al tema de la impunidad, porque la gente se pregunta y no se explica, al menos no tiene una respuesta propia de por qué si Delcy Rodríguez también es señalada de pertenecer a las estructuras criminales del régimen de Venezuela, hoy es la jefa encargada del régimen bajo la tutela de los Estados Unidos, porque su hermano Jorge Rodríguez está al frente de una asamblea nacional ilegítima y porque Nicolás Maduro Guerra, del que probablemente van a surgir pruebas, estuvo en actividades de narcotráfico, hoy están libres en Venezuela por un tema de recuperación del país, por un tema económico, por un tema de la transición. ¿Cuál es su análisis? Bueno, Estados Unidos, y en esto hay que entender aquel viejo adagio, reconoce intereses, no amigos, no aliados. ¿Significa esto que Delcy Rodríguez, que Diosdado Cabello, que Vladimir Padrino López están libres y podrán contar con no enfrentar a la justicia estadounidense? De ninguna manera. Yo creo que hay que comprender los ciclos, los tiempos, las urgencias y las prioridades. Le doy un ejemplo dentro de ese desarrollo. En la imputación que se hiciera pública el año 2020 y la imputación que acompañó y fue descubierta, en este caso undisclosed,
durante la detención y posterior colocación frente a un tribunal en el estado de Nueva York de Nicolás Maduro Moros, se mencionaron varios nombres, dos de ellos que saltan a primera vista. Juan Ramón Rodríguez Chacín y el señor Julio Montes, quien fuera embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, ambos señalados como parte de cargos de narcotráfico, conspiración y otros. La pregunta, que es válida: ¿alguien puede ignorar que la coordinación en relación al narcotráfico que afectó en su momento a ambos estados fue coordinada por el entonces embajador Rafael Dauzá, o jugó en ello un rol el también embajador cubano en Brasilia, posteriormente en La Paz y luego en Lima, el señor Zamora? De ninguna manera. Pero todo tiene que ver con las prioridades de Estados Unidos, con la necesidad de la estabilización en el caso de Venezuela y una transición democrática que yo creo que, en el caso de llegar, acelerará y mucho el que muchos de estos individuos, muchas de estas figuras terminen respondiendo en tribunales y cortes norteamericanas por todos los delitos cometidos. ¿Cree usted que falta por armar el rompecabezas completo que incluiría régimen de Cuba, régimen de Nicaragua? Estoy absolutamente seguro. Estoy absolutamente seguro. La evidencia y los hechos, lamentablemente, y es una analogía válida, son criaturas extremadamente persistentes que se rehúsan a desaparecer simple y sencillamente al calor de conveniencias momentáneas. La evidencia contenida en los tribunales norteamericanos continuará acechando a los culpables de estos delitos. Un otro ejemplo que se me viene a la mente es el caso de Alex Saab Morán, aquel indulto que le concediera bajo facultades ejecutivas la administración del presidente Biden, no significa una carta blanca de impunidad, ni significa que aún buscando refugio fuera del territorio de Venezuela logrará evadir el largo brazo de la ley cuando cargos de otra naturaleza o la ruptura de las condiciones, como lo dijera el secretario de Estado, concedidos en su momento, fueran vulneradas para volverlo nuevamente a la tutela y a la custodia de las autoridades federales. Bueno, esta tarde, señor Hacha, bueno, y mucha gente también ya lo tiene claro, hemos hablado de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, bueno, El Salvador, un tema tal vez de tránsito porque tiene otro gobierno que le está dando duro a las pandillas, pero hemos hablado de varios países y desmontar una estructura criminal dedicada al narcoterrorismo, lo veo como una tarea bien difícil. Extremadamente difícil. Parte de lo que publicamos junto con la periodista e investigadora venezolana Mibor Petit y otros colegas en el libro La Guerra Infinita se basa justamente en esto. Esto no fue una organización meramente criminal. Esto fue la adopción del crimen transnacional organizado como un arma de naturaleza y alcance estratégico para afectar, dañar y erosionar las capacidades y la sociedad norteamericana. En ese sentido, se queda un poco a veces fuera de este análisis todo lo que significa el narcotráfico que a través de lo que se produce en Perú y Bolivia se lleva a partir de la frontera seca entre Paraguay y el Brasil o la hidrovía Paraguay-Paraná, que alcanza tanto mercados europeos del Medio Oriente y asiáticos, así como una parte hacia el mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, en todo ello, los actores que usted ha mencionado vuelven a estar presentes. Vuelve a estar presente la coordinación y las capacidades cubanas, vuelve a estar presente el tema de las organizaciones remanentes de las bandas criminales y de las organizaciones parapolíticas de Colombia, vuelve a estar presente lo que fuera y sigue siendo el Cartel de los Soles y el régimen de Caracas, que es uno y lo mismo. Y por ello tenemos que entender esto en su dimensión real, un aspecto geopolítico y geoestratégico que produjo y continúa produciendo recursos suficientes que a través de la triangulación, el lavado de activos, el trasiego de petróleo venezolano con la famosa flota fantasma, y que se demostró cuando sus activos, sus navíos fueron interceptados por la Marina de Guerra y la Guardia Costera de los Estados Unidos, apelaron de inmediato a la bandera de la Federación Rusa para tratar de generarse una impunidad frente a este movimiento que se origina en el narcotráfico y en la actividad ilegal. Bueno, y en todo esto, señor Hacha, nos faltó México, que tiene unos carteles del narcotráfico poderosísimos y con el que pues, el presidente Donald Trump ha dicho, los voy a combatir, pero no tiene autorización, por ejemplo, para combatirlos en tierra. Yo no sé si esa autorización referida al tema de un gobierno mexicano que ha ido transitando en una serie de acrobacias discursivas para, en un primer momento, decir que estaba dispuesto a usar sus fuerzas armadas para combatir cualquier tipo de intervención a la soberanía, si es que esto involucraba inclusive
el combate a los grupos del narco, hasta la posición más reciente del propio presidente de los Estados Unidos, que dijo que la presidenta Sheinbaum era una buena mujer, pero que no controla México, que a México lo controlan los carteles. Y en este marco, nuevamente está la combinación entre lo necesario, entre lo estratégico, que tiene que ver con un tratado de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos que se está negociando, y la necesidad de asegurar una frontera sur que hasta la administración del presidente Joe Biden había sido extremadamente vulnerable y había sido básicamente una ruta franca para que tanto la migración ilegal, la trata y tráfico de personas y el narcotráfico pudieran penetrar a los Estados Unidos. Hoy, frente a la nueva doctrina, frente a la nueva concepción de seguridad estratégica y frente a la clara comprensión geopolítica que tiene la administración Trump, me parece de que México está en la inminencia de ver en su territorio el desarrollo de operaciones cinéticas que pudieran significar la eliminación de capacidades logísticas o de las estructuras de mando de los carteles que hoy día controlan en buena parte el narcotráfico en esa área. Ahí podrían pasar dos cosas, señor Hacha. O se dañan las relaciones, que dice la señora Sheinbaum tiene muy buenas relaciones con el presidente Donald Trump, o descubrimos qué es lo que realmente pasa en México si se llegan a dar esas operaciones puntuales, específicas, como usted dice. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Es Hugo Hacha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Le agradezco mucho haber compartido estos minutos con nosotros. Como siempre, un gusto. Un placer, a sus órdenes. Hasta pronto.